En este video vamos a explicar el ejercicio número 1, arranque directo con enclavamiento. Bueno, en este circuito, como podemos ver, tenemos un relé, también tenemos un pulsador normalmente cerrado y un pulsador normalmente abierto, y tenemos un contactor. Dentro del contactor está la bobina del contactor y el contacto del contactor. Luego tenemos un LED que nos va a informar cuando algo ocurra en el circuito. Básicamente el circuito funciona cuando el relé se encuentra en el 96. Va a pasar por el pulsador normalmente cerrado, y luego, para que funcione el circuito, se tiene que pulsar el pulsador normalmente abierto, para que se energice la bobina y que ésta cierre el contacto del contactor. Para que el circuito deje de funcionar, se debería pulsar el pulsador normalmente cerrado. Seguimos con el ejercicio número 2, que es el arranque directo de dos estaciones. Bueno, en este caso tenemos de vuelta el relé térmico. En este caso tendríamos dos pulsadores normalmente cerrados y dos pulsadores normalmente abiertos. Y también, como en el ejercicio anterior, tenemos el contactor, que está la bobina del contactor y un contacto del contactor. Bueno, para que este ejercicio funcione, básicamente tenemos que, una vez que entra la energía por el relé, pasa al punto 96, y en apretando cualquiera de los dos pulsadores, es exactamente lo mismo, va a funcionar, o sea, va a pasar la corriente a la bobina. ¿Cuál es el punto de este ejercicio? Bueno, cuando se pulse, por ejemplo, este pulsador y inmediatamente se pulse este, no va a pasar nada, porque estaría pasando la corriente por el contacto del contactor. Así que para cambiar, o sea, para verificar si está bien el circuito, primero deberíamos encender con uno y apretar, como dije, el otro y que no haga nada. Y para apagarlo podemos apretar cualquiera de estos dos pulsadores, de los pulsadores normalmente cerrados, y apretar el otro pulsador y verificar que no pase lo mismo. Bueno, pasamos al ejercicio número 3, el cual es el inversor de giro de un motor asíncrono trifásico. Bueno, este tiene otra vez, como siempre, un relé. También tiene un pulsador normalmente cerrado y, como en el anterior, dos pulsadores normalmente abiertos. Lo que cambia en este ejercicio es que tenemos dos contactores. O sea, tenemos el contactor 1 con sus respectivos contactos, y el contactor 2 también con sus respectivos contactos. Los contactos, como podemos ver, uno se encuentra abierto y el otro cerrado en los dos casos. Bueno, este ejercicio básicamente entra la energía, o sea, la corriente por el punto 95 del relé, pasa al punto 96,
luego pasa normalmente por el pulsador normalmente cerrado y para que funcione se debe pulsar alguno de los dos pulsadores normalmente abiertos. En el caso que se pulse el pulsador normalmente abierto 1, o sea, eh, estaría prendiéndose la bobina del contactor número 1. Esto provoca que se cierre el contacto que está abierto y que el contacto que está cerrado se abra para que no se pueda activar la bobina KM2 en el caso que se pulse el pulsador número 2. Para que podamos cambiar la bobina, tenemos que pulsar el pulsador normalmente cerrado, o sea, el pulsador 3, y luego pulsar el pulsador 2. Y ocurriría lo mismo, se energiza, o sea, se energiza la bobina, el contacto que está abierto se cierra y el contacto que está cerrado se abre por la misma explicación que di recién, por si se pulsa el pulsador número 1. Ejercicio número 4, arranque estrella triángulo de un motor asíncrono. Como en todos, tiene el relé, tiene el pulsador normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto. En este caso tenemos tres contadores, contactores con sus respectivos contactos y un contador y un conmutador. Y bueno, paso a explicar el circuito. Cuando se pulsa el pulsador S1, este energiza a la bobina 1 haciendo que el contacto de esta haga que funcione el circuito. Una vez que este se prende, pasa a energizar el contador que este contador energiza al conmutador que al cierto tiempo va a cambiar su dirección, o sea, va a pasar del 16 al 18. Cuando esté en el 16, básicamente va a estar activada la bobina de KM2. Y esto va a provocar que se active este contacto, el cual no va... Una vez que pase al 18, no va a haber más energía en la bobina KM2 y su contacto va a volver a cerrarse como está normalmente. Esto va a provocar que la bobina KM3 se energice. ¿Qué va a hacer cuando esta bobina KM3 se energice? Va a cerrar este contacto para que se pueda energizar constantemente y también va a abrir estos dos contactos haciendo que no se prenda la bobina KM2 en el caso de que se vuelva a cambiar el conmutador, y el otro contacto va a hacer que pierda la energía el contador, y bueno, va a hacer que simplemente funcione KM3. Bueno, este es el quinto ejercicio, arranque progresivo. En este ejercicio tenemos, como podemos ver, el relé térmico. También tenemos el pulsador normalmente cerrado y el pulsador normalmente abierto. Tenemos los contactores y sus respectivos contactos. Y también tenemos un contador y un conmutador. Bueno, para que este ejercicio funcione, básicamente
se debe energizar, digamos. Uy, por Dios, cómo me cuesta. Para que este ejercicio funcione, se debe pulsar el pulsador normalmente abierto. Esto hace que la bobina de KM1 se energice y su contacto que está abierto se cierre. Una vez que se cierra este contacto, se energiza el contador. Cuando se energiza el contador, empieza a hacer una cuenta regresiva en el conmutador. Cuando termina esa cuenta, pasa del 16 del conmutador al 18. Esto hace que la bobina de KM3 se energice y que sus contactos cambien su sentido, digamos. O sea, el que esté abierto va a pasar a estar cerrado y el que esté cerrado va a pasar a estar abierto. ¿Qué provoca esto? Que el contactor KM1 y KM3 siempre funcionen y que el contador no funcione más porque se pierde la energía debido a que se abre la llave, o sea, el contacto que está encima de él de KM3.